instrucciones que hacen referencia al esquema interno de la base de datos, ¿sí? O sea, la preparación de la información para transferírsela al sistema operativo. El núcleo de la base de datos traduce las instrucciones requeridas para satisfacer una consulta y las prepara para su interpretación por el sistema operativo. Y es el sistema operativo el que accede a la información. Una vez que encuentra la información, empieza a subir por las distintas capas hasta llegar a entregarle esa información al usuario. Cualquier software, para acceder al disco, le tiene que transferir el control al sistema operativo, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No, Bien. Otra forma de interpretar con un esquema un poco más detallado, ¿sí? Los esquemas se refieren, por ejemplo, cuando ustedes se loguean a Mercado Libre, acceden a su propio esquema y de acuerdo a los privilegios que tengan, podrán en ese esquema realizar consultas. Si son vendedores de Mercado Libre, podrán incorporar artículos con precios. Entonces, el esquema es cuando un usuario accede a una base de datos, tiene un esquema que es su lugar de trabajo. Acá peticiones DML planeadas, ¿sí? Y peticiones no planeadas, DML. DML se refiere al lenguaje de manipulación de datos, que creo que eso lo estamos... eh, sí, cuando les dije que en una tabla, por ejemplo, la tabla de estudiantes, ustedes primero la crean la tabla si quieren guardar información. A ver, una pregunta lógica. Si ustedes crean la tabla de estudiantes, ¿cuántos estudiantes tiene almacenados? Lo que nosotros incorporemos al disco, profe. Claro, pero la pregunta eh, es, si recién la creaste, ¿cuántos estudiantes tenés almacenados? bueno, serían cero si recién la creaste. Claro, cero, ¿sí? Entonces, una vez creada, vos podés, con el lenguaje de manipulación de datos, podés agregar un estudiante con la instrucción insert, modificar un estudiante con la instrucción update, o bien dar de baja a un estudiante con la instrucción delay de SQL, ¿sí? Entonces, DML es el lenguaje de manipulación de datos en SQL que me permite manejar las tablas, ya sea para agregar una fila o un estudiante, modificar una fila o bien dar de baja una fila, ¿sí? El esquema y transformaciones entran a los procesadores DDL, que significa lenguaje de definición de datos. Yo recién les dije, creo una tabla, o sea, si estoy creando, estoy definiendo. Lo hacen a través del lenguaje de definición de datos de SQL. Y el DML es otra, o sea, son sublenguajes de SQL. Y el DMN es el lenguaje de manipulación de datos. Entonces, con los esquemas quiero crear, lo hago a través de un lenguaje de definición de datos para crear esquemas, o sea, definiciones de tabla, y eso se almacena en la definición de los datos, o sea, en el diccionario de datos o en los metadatos. Si voy a dar de alta, baja o modificar una tabla, lo hago a través de un lenguaje de manipulación de datos que entra al procesador del lenguaje de manipulación de datos. Cualquier lenguaje lo deberá compilar, ¿sí? Eso a su vez lo toma un optimizador para ordenar las sentencias de una forma más óptima. Una vez que están optimizadas las sentencias, entra el administrador de tiempo de ejecución, accede primero a la definición de datos, luego a los datos y le devuelve la información. Eso es una definición planeada porque ya está en un programa, ¿sí? La computadora cuando lee un programa ya conoce las instrucciones, o sea que ya tiene planeadas en el programa las acciones que debe cumplir. Y peticiones no planeadas es cuando la computadora no recibe las instrucciones a través de un programa, sino que es
el propio usuario que escribe las órdenes en un lenguaje como SQL en la ventana de comandos y la tiene que tomar un procesador de consulta, ¿sí? Ese procesador de consulta también tiene que entrar al procesador de mail y hacer toda esta etapa, ¿sí? Tanto los procesadores estos como los metadatos son restricciones que deberá hacer cumplir la seguridad y la integridad. ¿Qué significa eso? Que ustedes cuando entran a Mercado Libre se loguean y inscriben la clave. Entran a hacer lo que quieren, o sea, con el usuario y la clave vencen una primera barrera de seguridad que es estática, entran el usuario y la clave. Pero entran a hacer lo que quieren, no. El sistema, gestor de base de datos, los va a controlar. A ver, este usuario quiere borrar una tabla. ¿Tiene privilegios para borrar una tabla? No, no se los deja hacer. ¿Quiere cambiar un precio? ¿Tiene privilegios? Sí, entonces les deja cambiar un precio. El sistema gestor de base de datos, una vez que ingresaron al sistema, por ejemplo Mercado Libre, les va a controlar todas las acciones que hagan. ¿Se entiende? Sí. Bien. Acá tienen otra forma de verlo a este sistema. ¿Mm? Fíjense, todo nace de la necesidad de información de un usuario, ¿sí? Fíjense acá esta flecha que apunta hacia el sistema gestor, dice 1. Acá, ¿qué quiere hacer un usuario con esta flecha que dice 1? El proceso de usuario, eso me olvidé de decir. Ustedes cuando se loguean a Mercado Libre, generan un proceso de usuario en su propia máquina. Que ese proceso de usuario en su máquina se comunica con un proceso de servidor de Mercado Libre. Si tiene los procesos de servidor suficientes, los va a atender de forma rápida, ¿sí? Entonces, ustedes no acceden a la base de datos de Mercado Libre, sino que el proceso de servidor con el cual se comunica un proceso de usuario es el que accede a Mercado Libre, eso por una cuestión de seguridad. ¿Mm? Entonces aquí, en uno, el proceso de usuario le indica al motor de la base de datos la porción de la base de datos que necesitan ver. Ustedes no quieren ver, por ejemplo, si yo les digo, necesito información de qué alumnos aprobaron base de datos 1 en el turno de diciembre, con una nota mayor a 7, no estoy queriendo ver toda la base de datos, ni toda la base de datos, ni toda la tabla de alumnos, ni toda la tabla de materias. Solamente una porción de esas tablas necesito para satisfacer mi información. Luego, sistema gestor de base de datos traduce la petición del usuario en términos de esquema lógico de la base de datos, accede a los esquemas que necesita, o sea, a las tablas que necesita para satisfacer esta información, estos son los metadatos, ¿sí? Y se comprueban los derechos de acceso de su usuario. Luego, el sistema gestor le devuelve, eh, una vez que obtiene el sistema físico de la base de datos, se la devuelve al software de administración de base de datos para que conozca y le pase esa información al sistema operativo y que acceda a la base de datos almacenada, ¿sí? Entonces siempre, fíjense, es el sistema operativo el que accede a la información en disco. Los datos, acá en 6, pasan del, del disco a una memoria intermedia, el buffer del sistema, ¿sí? ¿Para qué sirve un buffer? Y porque si este usuario eh, necesita información de la tabla de estudiantes, esa información de la tabla de estudiantes se va almacenando en el buffer. Y si otro usuario quiere una información parecida, es más fácil acceder y rápido al buffer en memoria que a una base de datos almacenada en disco. Para eso sirve el buffer, ¿sí? ¿Qué más? Bien. Bueno, en un ratito voy a tener que cortar y volver a entrar porque me avisa que no me queda mucho tiempo. Recursos humanos en las bases de datos. Hay dos tipos de recursos humanos, los informáticos y los que no son informáticos, ¿sí? Los informáticos son los profesionales que definen y preparan la base de datos para que eh, puedan ser consultados por usuarios no informáticos, por ejemplo.
tenemos los directivos, que son los máximos responsables del proyecto a desarrollar, son los encargados de decidir los recursos que se pueden utilizar para instaurar un diseño de base de datos, planifican y dirigen la creación o recaban la información y los recursos que se necesitan para llevar a cabo un diseño de base de datos. Los analistas controlan el desarrollo de la base de datos que fue aprobada por la dirección. Los diseñadores se encargan de identificar los datos que se almacenarán en la base de datos, o sea, tenemos una tabla de estudiantes, una tabla de materias, una tabla de exámenes, una tabla de profesores, ¿sí? Entonces, realizan el diseño de los esquemas, de las tablas, de la tabla estudiante. ¿Qué me hace falta? Y me hace falta que tenga el número de libreta, el apellido, el nombre, la dirección, ¿sí? El administrador de la base de datos, el DBA, ¿sí? Database Administration, ¿sí? Se encargan de toda la administración, de coordinar la seguridad, de coordinar los recursos, que todas las personas se puedan loguear, de darle privilegios a los usuarios para que algunos con más privilegios puedan realizar más tareas, etcétera. Desarrolladores y programadores. Bueno, son los encargados de la realización de las aplicaciones de usuario de la base de datos, o sea, programar en SQL, por ejemplo, y mantenimiento, dan soporte a los usuarios en el trabajo diario, por ejemplo, las copias de seguridad o backup, o algún problema que ocurra en la red, ¿sí? Ustedes base de datos 1 van a tener con Fabiana, y base de datos 2 y base de datos avanzadas conmigo. En base de datos 2 vamos a trabajar mucho con el DBA. Miren, yo voy a grabar la clase hasta ahora y, no sé, en 5 minutos me logueo de nuevo para que continuemos, ¿sí? Yo ahora dejo de compartir, finalizo y loguense en 5 minutos. ¿M? Así continúa.